Buenas noches a todos, gusto saludarles. Vamos a iniciar la clase. Si me recuerdan, por favor, en el interdicto nos quedamos el de apego y deslinde, lo concluimos ayer, ¿verdad? No, solo lo empezamos a ver. ¿Perdón? Solo lo empezamos a ver, licenciado. Solo vimos el artículo 259. Muy bien, va. Concluyamos esa parte porque vamos a ingresar también a algo bastante interesante que son los juicios ejecutivos el día de hoy para ir avanzando. Bueno, vamos a continuar con este juicio sumario de apeo deslinde en la vía del interdicto. Estábamos viendo el artículo 259 el día de ayer, que este interdicto procede cuando ha habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolas en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponde. Esta parte es muy importante porque entonces es un problema común que se dan entre vecinos, entre propietarios de bienes inmuebles, por el movimiento de mojones que se da, que no respetan linderos, no respetan límites, se mueven las cercas y esto provoca conflictos entre vecinos, entre colindantes. Ahora, aquí en este juicio sumario específicamente de interdicto, en el artículo 260 nos establece cuáles son los requisitos que debe tener la demanda como escrito inicial, adicional a los otros requisitos que ya hemos visto en clases previas. El artículo 260 nos establece algunos muy específicos, por ejemplo, como número 1, el nombre, la jurisdicción, linderos y situación de la finca. Si la finca tiene nombre, pues el nombre que le hayan colocado, el inmueble. La jurisdicción, ¿a qué se refiere la jurisdicción? Se refiere a la circunscripción municipal donde se ubica el inmueble. Los linderos, ¿cuáles son los límites que tiene el inmueble, los mojones específicamente? Y la situación de la finca, ¿en qué situación jurídica se encuentra la finca en este caso? En el numeral 2 establece la parte o partes en que ha sido alterado el lindero. Aquí pues es la parte expositiva de los hechos. ¿En qué parte ha sido alterado el lindero del inmueble en la calidad de posesión que se tiene? El numeral 3, el nombre de quién o quiénes han hecho la alteración, si se supiere, y los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo. Esto es parte muy importante porque aquí nos están pidiendo que individualicemos también a las personas que pueden salir señaladas o afectadas con la demanda, en este caso en la vía sumaria que estamos presentando. El lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debiéndose acompañar los títulos y demás documentos que sirvan para la diligencia. Estos son los requisitos importantes que adicional a los que ya conocemos el artículo 161 y los demás artículos que regulan los requisitos del escrito inicial que debe llevar la demanda, en este caso en juicio sumario de interdicto de apeo o deslinde. Como es una circunstancia muy particular este juicio sumario, pues la norma nos establece cuáles son los requisitos adicionales esenciales que debe llevar el escrito inicial. Sin embargo, también nos regula elementos específicos como prueba que debemos ofrecer en nuestro escrito inicial por el tipo de demanda que vamos a presentar en la vía sumaria. El artículo 261 regula que las pruebas se limitarán a establecer si ha habido alteración de límites o mojones y quién la hizo o mandó que se hiciera.
El juez practicará reconocimiento judicial conforme a las normas del artículo 174, discernido que sea el cargo a los peritos. Se señalará día para practicar la diligencia, previniendo a los interesados y a los cuidantes que presenten en ella sus respectivas pruebas. De la diligencia se levantará acta en la que se escribirá todo lo practicado, incluyendo el dictamen de los peritos, el cual será firmada por todos los que hubieran participado, si pudieren hacerlo. Algo muy importante aquí para establecer la prueba madre, por decirlo de alguna forma coloquialmente, para establecer si ha habido deslinde en la demanda, la pretensión que ustedes plantean en su escrito de demanda, es esta prueba que es muy importante para que el juez pueda evidenciar que efectivamente pues hubo una alteración de linderos. Por eso es muy importante que, como caso muy particular, ustedes tengan muy presente en este tipo de juicio interdicto de apruebo del linde los elementos característicos de la demanda y la prueba que debe ofrecerse al momento de presentar su escrito de demanda. Este reconocimiento judicial es clave a ustedes aquí, porque en el reconocimiento judicial lo que se le va a mostrar al juez es que él observe personalmente dónde estaban los linderos, los mojones y de qué forma fueron removidos o el deslinde, de qué forma se dio. Por eso es que se van a escuchar, también se pueden escuchar a testigos, se pueden escuchar a peritos y se va a documentar este reconocimiento judicial, lo que también en otro tipo de procesos se conoce como inspección judicial, que al final viene siendo lo mismo. Aquí, como estamos en la fase civil, en procesal civil, pues el nombre técnico correcto es el reconocimiento judicial, que no es otra cosa más que el juez vaya y observe personalmente las circunstancias materiales en que se encuentra el inmueble que ha sido objeto, en este caso, del deslinde o que ha sido objeto del apeo como tal, y se tiene que dejar documentado para incorporarlo al expediente. Después, el artículo 262 nos regula que si la alteración fuere comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo o la hubiere ordenado, quien será responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez, y quedará sujeto además a las responsabilidades penales consiguientes, si se hubieran dado, si se dan responsabilidades penales. Como son circunstancias de propiedad, entonces por eso nos deja expedita la vía el artículo 262 para acudir a la vía jurisdiccional, pero en materia penal, o a presentar la denuncia ante el órgano auxiliar de administración de justicia, en este caso el Ministerio Público. Algo muy importante lo que regula este artículo es que el juez debe ordenar al responsable o al quien ordenó que se realizara en este caso el deslinde, para que vuelva la circunstancia, para que vuelva el inmueble a las circunstancias primitivas en que estaba. ¿Por qué? Porque ustedes en la demanda pueden señalar que el deslinde, o en este caso el apeo, se hizo por ciertas personas, pero fueron trabajadores, pero fue ordenada por el poseedor o por el que se abrogaba circunstancias de propiedad siendo poseedor. Entonces, por eso que ese artículo regula de que se le va a ordenar a quién lo hicieron o a quién ordenó que se realizara esta actividad material de apeo o deslinde. Entonces, se recuerda, es algo muy importante, que en este tipo de procesos o juicios de interdicto no vamos a discutir elementos que tengan que verse relacionados con la propiedad, sino específicamente circunstancias relacionadas con la posesión. Y como recomendación, este proceso apréndanselo con relación a cuáles son las características importantes o los elementos importantes del escrito inicial y la prueba que se debe proponer obligatoriamente para que su demanda tenga un escenario bastante favorable, que es el reconocimiento judicial que obligatoriamente debe practicarse. Si ustedes no lo proponen como tal, su demanda pues va a tener un escenario futuro no muy favorable, porque si el juez no se constituye el lugar de los hechos para poder establecer de qué forma se dio el deslinde en este reconocimiento judicial, va a ser materialmente difícil en un alto porcentaje que la demanda les vaya a ser favorable. Ahora tenemos también como juicio interdicto de la obra nueva y peligrosa. Por favor, que alguien me apoye dándole lectura al artículo 263. Buenas noches, ¿le puedo dar lectura al artículo? Gracias, Wilson. 263. Muy bien. Sección quinta, obra nueva y obra peligrosa. Artículo 263, obra nueva. La obra nueva que causa
un daño público produce acción popular que puede ejercitarse judicialmente o ante la autoridad administrativa. Cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto. La persona que tenga derecho al agua como fuerza motriz puede denunciar la obra nueva cuando por ella se embarace el curso o se disminuya el volumen o la fuerza de agua cuyo disfrute le corresponda. Gracias, Wilson. Miren, este proceso sumario en la vía de interdicto es muy importante porque ese es también muy común en los lugares donde residen varias personas en las áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, que puedan construir en las áreas urbanas rurales es un ejemplo bastante común, que hay una residencia y unas personas que habitan en su residencia y llegan a instalar una empresa, una bloquera, por darles un ejemplo, y las fábricas de bloc, conocidas como bloqueras, llevan sus instrumentos y cuando están en el proceso de elaboración del bloc, pues las producen muchas vibraciones, la maquinaria, y eso provoca que las paredes vecinas de las personas que residen en lugares cercanos pues puedan deteriorarse, erosionarse, rajarse. Entonces la persona propietaria de la residencia que está sufriendo la afectación puede iniciar un juicio sumario en la vía de interdicto de obra nueva o peligrosa. Lo puede iniciar jurisdiccionalmente, como se los indicaba el día de ayer, o lo puede iniciar en la vía administrativa. Jurisdiccionalmente, pues acude a un juzgado de primera instancia civil o puede también conocer un juzgado de paz que tenga la facultad de conocer procesos civiles para presentar la demanda, o puede acudir también en la vía administrativa ante la municipalidad del lugar, pero en este caso en particular tendría que acudir ante el juez de asuntos municipales para plantear su escrito inicial, su demanda. Solo que en este caso en particular conoce la municipalidad por un elemento muy importante, que la municipalidad es la encargada de dar las licencias de construcción, y para que se otorguen las licencias de construcción, pues la persona solicitante o la persona beneficiada con la licencia tiene que cumplir una serie de requisitos. Y entre eso están la planificación, estudios de impacto ambiental y demás requisitos administrativos que se deben cumplir. Y si no se respetan estos estudios de impacto ambiental, por ejemplo, otorgados por el Ministerio de Ambiente y que va como consecuencia que se afecte las áreas cercanas al lugar, pues puede motivarse que la licencia sea suspendida. Y eso puede ser una consecuencia de la demanda que se inicie como obra nueva o peligrosa. Y en el caso de la vía jurisdiccional, pues lo mismo. Si alguien me apoya dándole lectura del artículo 264, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Norma. Artículo 264, suspensión de la obra. Si el juez lo estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla si diere garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Va. Esta parte es muy importante porque nos establece el procedimiento muy sucinto, muy simple, porque le da la facultad al juez que pueda realizar la suspensión inmediata de la obra. Pero si la persona que está construyendo tiene necesidad de realizar acciones de urgencia y de necesidad en la obra, pues pueden ser autorizadas. Pero como en los procesos donde hay conflicto de intereses, hay una litis, el juez debe ser garante de los derechos de las partes. Entonces, para poder establecer la necesidad de realizar acciones urgentes en la obra sin afectar los derechos de la parte demandante, entonces el juez puede establecer que se garantice si en algún momento la parte demandante llega a ganar el proceso y se establece que existen daños y perjuicios ocasionados por la obra peligrosa, obra nueva en este caso. Entonces, para garantizar las resultas del proceso, pues el juez puede establecer cuáles serían las garantías que deben darse por la parte demandada para que se puedan de alguna forma motivar o tener por cierto de que van a ser resarcidos los daños o perjuicios ocasionados por la parte que resultara afectada. ¿Cuáles son los daños y perjuicios que se pueden ocasionar según lo que regula el Código Civil?
Un daño, por ejemplo, es que se derrumbe la vivienda que pueda resultar siendo afectada. Ese es un daño. El perjuicio que pueda ocasionar es que esa vivienda, la persona que demandó, la utilizaba para arrendarla y le provocaba una renta mensual de 1,000 quetzales. Entonces, el daño es el valor de la vivienda y el perjuicio es los ingresos que la persona dejó de percibir como producto de la renta que estaba percibiendo mensualmente. Entonces, esa parte, para darles un ejemplo, es lo que se debiese garantizar al momento que el juez permita que se realicen las acciones urgentes para poder realizarse, en atención a que puede ser perjudicada la obra nueva si no se realizaron, pero debe garantizarse las resultas del proceso, en este caso si el demandante fuera beneficiado con la demanda. Bueno, ahora nos vamos al 265, que es de obra nueva y peligrosa. Si alguien le puede dar lectura al artículo, por favor, 265. Yo le ayudo. Artículo 265, obra peligrosa. Si la obra fuera peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera causar daño, o si existieran árboles de donde puede provenir, el juez dictará en el acto las medidas de seguridad que juzgare necesarias o el derribo de la obra, construcción o árbol sin ulterior recurso. Eso es algo muy importante porque la obra peligrosa, en este caso ustedes tienen muchas similitudes con relación a la obra nueva, porque la obra peligrosa a simple vista se puede ver de si puede provocar un daño o racionalmente la persona que demanda no va a conocer técnicamente cuál puede ser el peligro que pueda provocarle la obra nueva como tal. Sin embargo, puede ser perceptible, racionalmente perceptible. Por ejemplo, si una persona está construyendo su casa arriba de la mía porque vivimos en un terreno quebrado y no está construyendo los muros de construcción de soporte necesarios, los muros son muy pequeños, no tienen el grosor correspondiente, uno puede consultar empíricamente con cualquier maestro de obra y le puede decir, mire, esa casa se le puede venir encima. Entonces ustedes pueden urgentemente presentar una demanda de obra peligrosa y el juez está en la obligación, en este caso, de emitir las acciones necesarias correspondientes para prevenir los riesgos que pueda incurrir la parte demandante. Y algo muy importante es que contra lo que resuelva el juez no cabe recurso alguno. O sea, no se puede presentar ningún recurso de los que establece el Código Procesal Civil. Pero, por ejemplo, si ustedes fueran la parte demandada y no están de acuerdo con las medidas preventivas que el juez está emitiendo para prevenir cualquier daño que pueda causar la obra peligrosa, y este artículo 265 establece que ustedes no pueden presentar recurso alguno, como abogados y abogadas, ¿ustedes qué harían? Si su cliente les dice, mire, me están demandando, me presentaron medidas preventivas para prevenir un supuesto daño que yo sé que no se va a ocasionar, la ley no permite que presente recurso alguno, pero yo quiero que usted actúe y que me dejen seguir, que yo no voy a realizar esas medidas preventivas porque no es justo, el juez me va a poner a gastar innecesariamente. ¿Qué acciones iniciarían ustedes? Si la ley establece que no pueden presentar un recurso, ¿qué acciones iniciarían? ¿Sería un amparo, Lic? Escucho respuestas. ¿Alguien se anima a responder? Sí. Correspondía a un amparo, ¿verdad? No te escucho. Ahora ya te escucho, Wilson. ¿Qué recurso presentarías o qué acción legal presentarías? Sería la acción de amparo. El compañero dice la acción de amparo, Lic. Manda. La acción de amparo. Mucho se le escucha, ¿verdad? Alguien que quiera participar, no mucho le escucho a Wilson. Buenas noches, licenciada. La acción de amparo. La acción de amparo, ¿por qué? El artículo 263, esa norma, el artículo 265 establece de que ya no cabe ningún otro recurso. O sea que se agotó la vía ordinaria, se agota la definitividad. Entonces, cuando ya no hay recurso ordinario que presentar, se agota un principio importante que es la definitividad porque se agotó la vía ordinaria. Entonces, la única acción que podemos presentar es la acción constitucional de amparo. Pero, ¿qué resolución en materia de amparo debemos lograr para que se logre, y valga la redundancia, suspender las obras o las acciones preventivas que el juez ordenó? Tendríamos que lograr el amparo provisional.
donde el juez, el Tribunal Constituido en materia de amparo, Tribunal Constitucional de Amparo, ordenes provisionalmente suspender la ejecución de las medidas preventivas que el juez ordenó. Ahora, si solo presentamos la acción constitucional de amparo y no nos dan, no nos otorgan el amparo provisional, entonces solo el hecho de la acción constitucional en sí no va a provocar que las medidas preventivas decretadas por el juez que está conociendo, en este caso el interdicto de obra peligrosa, suspenda las medidas preventivas que resolvió en ese momento. Vaya, pero esa es una acción legal que ustedes podrían entablar como mecanismo jurídico para proteger los intereses del cliente. Otro elemento de prueba importante en esta obra peligrosa para que el juez pueda conocer personalmente, pueda observar personalmente el posible peligro de la obra que ustedes están demandando en la vía de interdicto. Entonces, la prueba madre aquí siempre sigue siendo el reconocimiento judicial que regula el artículo 266. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los efectos de la suspensión de la obra? Eso es algo muy importante que tenemos que tener claro. ¿Alguien que me lea el artículo 267, por favor? 267. Efectos de la suspensión. Si fuere decretada la suspensión y el propietario de la obra no concurriere al reconocimiento judicial, el juez hará la prevención al director o encargado de la obra y, a falta de él, a los operarios para que en el acto suspendan los trabajos, so pena de castigarlos como desobedientes. En el acta respectiva se detallará el estado en que se halle la obra en el momento de la suspensión. En cualquier momento y a petición de parte, el juez podrá ordenar la demolición de lo construido en contra de la orden de suspensión a costa del infractor. Ahora, algo muy importante, cuando el juez se constituye al lugar a practicar el reconocimiento judicial y establece que efectivamente la obra puede provocar cierto daño, porque usted está presentando una demanda por obra peligrosa en la vía de interdicto, juicio sumario, entonces el juez en ese momento puede ordenar la suspensión, pero también llama al propietario de la obra y si el propietario de la obra no comparece, el juez puede ordenar a sí mismo la suspensión. Si los trabajadores o el propietario no atienden esta medida preventiva de la suspensión de la obra, entonces el juez puede dejar la prevención o el apercibimiento que en dado caso no se atendiera lo resuelto de la suspensión de la obra, puede certificar lo correspondiente por el delito de la posible desobediencia al Ministerio Público para que se inicie una acción penal en contra del propietario o los responsables de continuar las acciones de construcción que están dando como resultado la obra peligrosa. Pero es una medida muy preventiva y por eso les compartía hace un momento que la prueba madre en este tipo de procesos, que es muy importante que ustedes la señalen, porque si no casi que inician una demanda ya perdida, es el reconocimiento judicial. Ahora bien, cuando el juez resuelve la suspensión de la obra, ¿qué tipo de resolución emite? ¿Una sentencia? No. Vuelva, lea ¿qué tipo de resolución emite o cómo se denomina la resolución que emite el juzgador cuando decide suspender la obra? ¿Un auto, quizá? ¿Un auto? No te escucho, Wilson. No sé, ¿perdón? ¿Un auto? Vea, pues, ¿cuál es el chivo aquí? Acuérdense que hay resoluciones de mero trámite. Y hay resoluciones que no resuelven el fondo del asunto, pero pueden resolver un incidente. Pero en cambio aquí el artículo 267 de una vez nos indica, nos da la clave, dice, si fuera decretada, entonces, ¿cómo se denomina la resolución? Un decreto. Es un decreto, es una resolución de mero trámite. Muy bien. La sentencia, veamos qué establece la sentencia, artículo 268, por favor. ¿Alguien que me ayude a darle lectura? Artículo 268. Artículo 268. Sentencia. En la sentencia, el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o de la demolición de la obra, condenando en costas al vencido. Si procediera a la suspensión definitiva, se ordenará la ejecución inmediata del fallo. Si se procediera a la demolición de la obra, se fijará término para llevarla a cabo a costa del demandado.
Esta parte es bastante complicada. Si el juez resuelve la suspensión, pues lo que está de la obra se queda en ese momento. Pero si el juez resuelve la demolición, hay que votar, como se indica coloquialmente, la obra y hay que hacerlo. Este tipo de casos es muy frecuente en la Antigua. La Antigua tiene una ley muy específica que crea la ley del Consejo de Protección de la Antigua. Y ahí en la ciudad de la antigua Guatemala, tener una residencia, tener un inmueble, una casa de habitación es muy complicado, porque ahí ustedes tienen que tener licencia de construcción de la Municipalidad de la Antigua Guatemala y tienen que tener licencia de construcción del Consejo de Protección de la Antigua. Y ustedes para construir en la ciudad de la Antigua Guatemala, donde está considerado como patrimonio cultural de la nación, tienen que construir y en la licencia o en la solicitud de licencia ustedes tienen que presentar planos y cumplir los requisitos de materiales de construcción. Y ustedes tienen que pagar a un arquitecto conservador, así se les domina, para que sea quien presente la solicitud y cumpla los requisitos de construcción que van a ser autorizados por el Consejo de Protección de la Antigua, protección o conservación de la Antigua, no recuerdo el término correcto. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas personas vienen y construyen sin pedir la licencia porque sus inmuebles no están a orilla de calle, sino están un poco metidos en callejones, pero ahora el Consejo de Protección y Conservación de la Antigua utiliza drones para supervisar y cuando logran observar que hay construcciones no autorizadas, se constituyen, hay una unidad que se llama Unidad de Control de Calidad, ¿de acuerdo? Se constituyen al lugar y al verificar que no hay licencia, y si no hay licencia, no están cumpliendo con los requisitos de construcción, inician acciones penales en contra del propietario del inmueble. Ya, acciones penales, la persona no va a quedar presa porque las penas no superan los 5 años, pero inician acciones penales, o en este caso pueden iniciar un juicio sumario en la vía de interdicto de obra nueva, o en su caso, obra peligrosa porque atenta contra el patrimonio cultural de la nación. Y en este caso en particular, el juez podría resolver o suspende la obra o porque afecta el ornato y el patrimonio de la ciudad de la Antigua Guatemala, la demolición en este caso de la obra, en definitiva. Y yo en la Antigua he conocido un caso en particular, bueno, les hablo tan normal de la Antigua porque la mayor parte de las personas visitan. Por donde está la Merced se construyó una casa de segundo nivel y era de un colega abogado. Llevó como 15 años el proceso y al final tuvo que demoler su segundo nivel porque construyó sin licencia. Entonces, esa parte es muy importante. Y las municipalidades, porque no actúan administrativamente con todo el peso o rigor de la norma administrativa municipal, en este caso las licencias de construcción, porque ellos podrían iniciar su propio procedimiento interno y resolver la demolición de la obra si la obra fue construida sin autorización o provoca algún riesgo, o si es una nueva obra que se construyó sin ningún tipo de autorización, pues promover la suspensión de la obra. Para darles ejemplos prácticos, pues en estas circunstancias se pueden dar este tipo de casos, este tipo de procesos. Sí, Jessy. Buenas noches. En este caso, buenas noches, Jessy. La obra peligrosa podríamos usar como ejemplo. Sí, ¿no me escucha? Ahora sí, ahora ya. Sí. Perdón. En caso de obra peligrosa, podríamos utilizar como ejemplo, por ejemplo, si yo aquí a la par de mi casa hubiese una casa que está como en mal estado y se está como cayendo y eso puede atentar a mi vivienda. En ese caso, yo puedo iniciar un proceso de obra peligrosa porque puede caerme algo a mi casa o algo así. Así es, puede iniciar un juicio sumario en la vía de interdicto de obra peligrosa y solicitar como acciones preventivas que el juez resuelva que el propietario de la casa inicie acciones inmediatas. Por ejemplo, si es una pared que se está cayendo o ya está inclinada, pues el juez puede pedirle al propietario del inmueble que contrate un albañil para que realice las acciones urgentes necesarias para evitar que esa pared se caiga. O en su caso, si el riesgo es muy alto, pues que la pared sea demolida. Por eso es muy importante y como elemento de prueba, cuando usted presenta la demanda, el reconocimiento judicial es importante y promoverlo y motivarlo.
En los procesos judiciales, cuando uno está litigando, la procuración es muy importante. No es solo el hecho de presentar la demanda, sino procurar el expediente y en este caso en particular, en este juicio, en este tipo de procesos de obra nueva y obra peligrosa, ustedes pueden requerirle al juez el reconocimiento judicial y pueden procurarlo para que cuando el juez admite a trámite la demanda, de una vez fije fecha, fije hora de practicarse el reconocimiento judicial cuando el riesgo es muy fuerte, pero sí puede iniciarse Jessy, como tal. Y también podría ser, por ejemplo, si por esa casa entra humedad y está afectando a mi casa esa humedad. Una obra peligrosa es la obra que provoca cualquier daño. Un daño es un peligro como tal. Una obra puede provocar cualquier daño. Si la obra provoca humedad, hay una construcción a la par de su casa, esa obra provoca humedad a la pared de su residencia. Esa humedad provoca moho. Ese moho afecta a su salud, constituye un daño como tal, constituye una obra peligrosa. No obra nueva, pero sí una obra peligrosa. Entonces usted tiene que acreditar en su demanda el daño ocasionado, ¿verdad? Y las circunstancias que se están dando. Puede incluso adjuntar a su demanda, un dictamen de un arquitecto, de un ingeniero que establezca gráficamente como un informe por qué se están dando, por qué la pared se está humedeciendo. Yo lo que haría también es, si me ha afectado mi salud por el moho que se produce, un certificado médico que pueda establecer en qué situación me encuentro para pedirle al juez en mi demanda que se solicite una evaluación médica forense a mi persona o a las personas que han sido afectadas, para que el médico forense, el INASIF, establezca que la gripe o las circunstancias de afectación en salud que yo tengo son producto del moho que está allí. Y al establecer que puede ser producto de un moho que estoy yo respirando en mi casa, y luego el arquitecto o el ingeniero establece de que efectivamente las paredes están humedeciendo y se está provocando un moho, entonces yo ya hago la relación en lo que dice el técnico de la construcción y en lo que dice el médico forense para establecer el daño que me está ocasionando esa obra peligrosa y requerir las acciones urgentes para prevenir los daños que se están ya suscitando. Eso es lo importante. Gracias, Lic. ¿Claro la duda, Jessy? Sí, Lic, ahí estamos. Gracias. Ahora hay algo muy importante que aprovecho para aclarar. Normalmente cuando hablamos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, todos pensamos en el proceso penal, pero el INACIF es la institución del Estado que puede aportar pericias a cualquier proceso y son los únicos medios técnicos y científicos de investigación o en calidad de informes que el juez puede valorar en un proceso, sea penal, civil, laboral, en cualquier etapa que esté. De ahí ustedes pueden presentar un certificado médico, pueden presentar un informe técnico de un arquitecto, de un ingeniero, pero si no es presentado adecuadamente por el INACIF, no le van a dar valor probatorio porque la ley orgánica del INACIF establece que es la única institución del Estado que sirve también como auxiliar de la Administración de Justicia. Por eso es muy importante esa circunstancia. Bueno, para avanzar, veamos el juicio arbitral. El juicio arbitral es muy importante ya como la última materia en juicio sumario. Sin embargo, ustedes pueden observar en su Código Procesal Civil que tienen ahí a la vista que fueron derogados los artículos del 269 al 293. Fueron derogados como tal, como juicio arbitral. Y aquí se les voy a pedir favor que lean el decreto número 67-95 del Congreso de la República, que cuando entra en vigencia deroga lo que son los artículos 269 al 293. Sin embargo, expresamente no derogaron dos artículos, el 279 y el 290. Pero ya no se tramita en la vía sumaria como tal el juicio arbitral. Así que si les llego a preguntar en el examen de falso y verdadero o respuestas múltiples, que tramite una materia que se tramita en juicio en la vía sumaria es el juicio arbitral, y de ahí les pongo proceso penal, proceso laboral, proceso administrativo y aparece el juicio arbitral y me subrayan el juicio arbitral, ustedes se lo voy a poner como mala, ¿verdad? Porque a pesar que todavía aparece el título 4 aquí como una materia que se tramita en la vía sumaria, juicio arbitral, repito, ya fue derogado por el decreto número 67-95 del Congreso de la República.
Con eso concluimos la fase de los juicios sumarios como tal. Vamos a pasar a otro elemento muy importante para ir avanzando en el programa, porque tenemos que avanzarlo como completo, que es el libro tercero de los procesos de ejecución. Hay dos tipos de procesos de ejecución. Los procesos de ejecución que se tramitan en la vía de apremio y los procesos ejecutivos como tal. Sin embargo, en la práctica podemos escuchar que se establece juicio ejecutivo común y juicio ejecutivo en la vía de apremio. Sin embargo, técnicamente esa circunstancia pues no es correcta. La denominación correcta es juicio ejecutivo, que regula el artículo 327 del Código Procesal Civil, y juicio de ejecución en la vía de apremio, que se regula a partir del artículo 294. Alguien que me haga el favor de darle lectura al artículo 294, la procedencia de la ejecución en vía de apremio, por favor. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Deténgase ahí, por favor. Deténgase ahí, Jacqueline. Gracias. Escuchen esta parte, dice. Procede con los siguientes títulos. La ejecución en la vía de apremio siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Jacqueline, yo le hago un reconocimiento de deuda y el reconocimiento de deuda yo le digo que le debo 100 quintales de arroz y que me obligo a pagárselos en un mes, nada más, que le debo 100 quintales de arroz y que me obligo a pagárselos en un mes y no se los pago. Usted puede ejecutar en la vía de apremio ese reconocimiento de deuda que estoy haciendo. ¿Alguien que quiera apoyar? ¿Alguien quiere apoyar? A Jacqueline. Repito, así muy simple. Jacqueline me vendió 100 quintales de arroz. Y yo digo, se los acepto con la obligación que se los voy a pagar en un mes. Llega ese mes y no se los pagué. Jacqueline puede ejecutar este título, este reconocimiento de deuda que estoy haciendo por 100 quintales de arroz después del mes porque yo no cumplí. Es la pregunta. ¿Sí o no y por qué? Yo pienso que sí, porque en la ley establece que es exigible, o sea que yo le puedo exigir que pague lo que usted prometió pagar. Vuelva a leer la parte introductoria del artículo 294, Jacqueline. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Cantidad de dinero líquida y exigible. Jessie. No sé si no escuché bien el problema, pero usted habló de los quintales de... ¿Me puede repetir el problema? Jacqueline me vendió 100 quintales de arroz. Ajá. Y yo le dije que se los voy a pagar en un mes. Ese es el hecho. Jacqueline me está vendiendo 100 quintales de arroz y yo me estoy reconociendo deudor por los 100 quintales de arroz. Y se los voy a pagar en un mes. Pasó el mes y no se los pagué. Jacqueline puede ejecutar en la vía de apremio el incumplimiento de este contrato. Es que habla que tiene que ser una cantidad de dinero específicamente. Y tiene Exacto. que ser líquida y exigible. No dice... Entonces, no estamos hablando de peso, no estamos hablando de unidades de medida. Exacto, ahí alguien escribió no porque no es dinero. Eso es lo importante. Miren, pues, esto pasa mucho en los hechos de tránsito. Yo he estado en los dos lugares y me doy rata con los seguros ustedes porque me gusta esa parte. Voy a un hecho de tránsito y si a mí me chocan o le chocan a mi cliente, yo llego y hacemos un reconocimiento de deuda porque llegaron a un acuerdo, pero mi reconocimiento de deuda porque yo quiero que le paguen a mi cliente y como aquí se establece que debe ser una cantidad en dinero líquida y exigible, cantidad en dinero líquida y exigible. Entonces yo establezco que todo el cuerpo del reconocimiento de deuda, pero en la parte medular establezco que
el señor Marlon García se reconoce deudor de Juan Pérez por la cantidad de 10,000 quetzales, como consecuencia de reparar los daños causados en un hecho de tránsito provocado, ¿qué? Por la cantidad de 10,000 quetzales, cantidad en dinero, líquida y exigible. ¿Ya? Por la cantidad de 10,000 quetzales, que me reconozco deudor por la cantidad de 10,000 quetzales como consecuencia de un hecho de tránsito provocado, el cual servirá para reparar el daño causado al vehículo, tal, identifico el vehículo. Pero, cuando yo quiero ser un poquito pilas, un poco pícaro, pillo en el proceso, y yo voy y estoy del lado del responsable para negociar y que no presionen a mi cliente, porque también la gente se abusa. Después una reparación que puede costar 5,000, piden 10,000. Yo indico que mi cliente se reconoce deudor de los daños ocasionados al vehículo tal por el hecho de tránsito, de acuerdo al presupuesto que vaya a aportar o que vaya a otorgar el mecánico fulano de tal, de confianza del señor fulano de tal. ¿Hay una cantidad líquida exigible ahí? No. ¿Hay un reconocimiento de cantidad en dinero ahí? No. La otra persona se va contenta porque está reconociendo que le voy a pagar, pero si después quiere cobrarme 10,000 quetzales y mi cliente tiene un mecánico y dice, no, yo consulté con mi mecánico y la reparación del carro son 5,000, no 10,000. Entonces yo digo, aquí están sus 5,000 porque es lo que le debe mi cliente, es lo justo. Entonces lo voy a demandar por 10,000 quetzales, demándeme. Usted me firmó un reconocimiento de deuda, sí, pero no es líquido exigible. Yo dije que le iba a pagar en atención al presupuesto. No estoy indicando dinero, no estoy indicando cantidad líquida exigible. Entonces esa demanda ejecutiva en la vía de premio no se va a declarar con lugar. Norma. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese, con relación a los bultos que usted mencionaba, supongamos que usted hace un contrato con Jacqueline comprometiéndose de que usted va a pagar esos quintales de arroz, pero en dinero. Ahí no procedería, licenciado. Ahí sí. Es que lo que ustedes me tienen que indicar, o lo que espero como respuesta es, no procede porque usted no indicó cantidad en dinero líquido exigible, pero si usted dice que se reconoce deudor de Jacqueline de esos 100 quintales de arroz por la cantidad de 100,000 quetzales que va a pagar en tal tiempo, en tal forma, ya es una cantidad líquida exigible o no. Y otro chivo, esto apréndanselo, porque eso es importante en los títulos ejecutivos, en cantidad de dinero líquido exigible. Muchas veces se reconoce la cantidad de dinero líquido exigible, pero se indica que la persona la va a pagar en 10 meses. Y si incumple el contrato, yo puedo acudir a la vía legal correspondiente. Entonces, si yo digo si incumple el contrato, ¿cuándo estaría incumpliendo el contrato? ¿Cuando pasaron los 10 meses o no pagó? ¿O cuando no me pagó una cuota? ¿Cuándo estaría incumpliendo el contrato? Cuando dejó de pagar la totalidad del contrato, porque dice que me lo va a pagar en 10 meses. Pero si y entonces yo tendría que esperar los 10 meses para ejecutarlo. Sin embargo, si yo en el texto del contrato voy a constar que me los va a pagar en 10 meses e identifico la forma, la fecha y el dato de cada mes, pero que en caso de incumplimiento de una cuota, se tendrá por incumplir el contrato en su totalidad y dará derecho a acudir a la vía legal correspondiente. Entonces yo solo tengo que esperar que incumpla un pago para poder ejecutarlo. Pero si no lo especifico tal cual en el contrato, entonces yo me tendría que esperar la totalidad del contrato, 5, 7, 8 meses, 1 año, 2 años para poder ejecutarlo. Eso es lo importante al momento de redactar. Pues miren, el redactar documentos, el redactar reconocimiento de deuda, el redactar contratos, el redactar convenios, el notario que lo haga en ese momento tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer constar los hechos, porque si no cumplen los requisitos legales correspondientes, lo joden a uno. Por ejemplo, en los hechos de tránsito, la persona dice, mire, yo vivo en tal lugar, y si la dirección está mal, y si la dirección está mal anotada, o si no colocaron la dirección donde se le pueda notificar a la parte que asume el compromiso de pago de cantidad líquida exigible, cuando ustedes acompañan esos documentos para tratar de requerir el pago o ejecutarlo, no va a proceder, porque no señalaron un lugar donde la persona iba a ser debidamente notificada. Entonces hay ciertos requisitos muy importantes que se deben cumplir. Bueno, esa es la primera parte del artículo 294. Ahora, ¿qué se tramita en proceso de ejecución en la vía ejecutiva?
Por favor, el artículo 1 establece la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Cualquier sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se puede ejecutar en la vía de apremio. Pero ¿cuál es el requisito? Un requisito es que pase por autoridad de cosa juzgada, pero hace falta uno más, que lo leímos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia tiene que tener la obligación de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? De cosa juzgada, ¿no? ¿Perdón? ¿De cosa juzgada? No. Les hago la pregunta, ¿cualquier sentencia ustedes la pueden ejecutar como título ejecutivo? ¿Cualquier sentencia? No, no Jocelyn. creo. No, licenciado, yo entiendo que toda obligación que se va a tramitar en título ejecutivo debe tener aparejado la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Muy bien, Jocelyn. Excelente. Esa es la respuesta. No todas las sentencias. Para que una sentencia ustedes se pueda constituir título ejecutivo, tiene que tener la sentencia aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Recuérdenme una sentencia que pueda tener cantidad de dinero de pagar, aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquido y exigible. Recuérdenme una sentencia. Cualquiera. María José. La sentencia sobre pensión alimenticia. ¿Perdón? Las sentencias que se da sobre la pensión alimenticia. Correcto, María José. Las sentencias en concepto de fijación de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque fijan cantidades en dinero normalmente, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad que pueda ser en especie. Un chivo para cuando usted lleva sus casos de pensión alimenticia. Normalmente cuando uno acepta la obligación de que el cliente pague cantidad de dinero líquido exigible en concepto de alimentos, dice, bueno, le voy a pagar, acepto pagar en concepto de alimentos 1,000 quetzales. Sin embargo, como me están reclamando también que debe ser 1,500 porque hay que pagar gastos del colegio, ropa, medicina, y los 1,000 quetzales no me alcanzan para eso, entonces yo acepto como papá dar 1,000 quetzales en concepto de alimentos y adicional me voy a hacer cargo de pagar los gastos de inscripción del colegio, me voy a hacer cargo de pagar los gastos de medicina, me voy a hacer cargo de pagar las vacaciones que se dan a medio año, a fin de año. Punto, ¿ah? Punto. Pasó el año y no pagué nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Qué me pueden cobrar de todo eso? Es pregunta. ¿Qué me pueden cobrar? ¿Se van a ir a la vía ejecutiva y en la vía de apremio? Claro que sí. ¿Pero qué me van a poder cobrar? Tienen la sentencia que tiene la obligación de pagar cantidad líquida, cantidad de dinero líquida exigible. Me condenaron a pagar 1,000 quetzales en concepto de pensión alimenticia, pero también asumí la obligación de pagar la inscripción de principio de año, las vacaciones, las medicinas, y la señora ha gastado en un año como 20,000 quetzales en todo eso. Si sumamos los 1,000 quetzales mensuales son 12, más los 20,000 quetzales que dice que pagó en inscripción, en recreación, en gastos médicos, son 32,000. La pregunta es, ¿me van a poder cobrar los 32,000 en una demanda ejecutiva en la vía de premio? Yo considero que no, licenciado. Voy a motivar. Voy a un punto que me conteste, pero bien contestado. Pienso que no, porque la pensión se determinó en 1,500 y ahí es en donde se aclara el monto que se debe pagar. Pienso, ¿eh? ¿Cuál sería la respuesta concreta? ¿Me pueden cobrar entonces los 32,000, sí o no? No, licenciado. No, licenciado, porque tendría que ser los 15,000 quetzales o lo que dé los 1,500 anuales, que es lo que está en ley, porque en este caso sería como un trato con ella de todo lo extra que él está dando, pero en este caso solo sería lo que está en regla, lo que está en ley, que tendría que depositarlo a la cuenta que creo que el organismo judicial o no sé qué organismo es el que da, para que se verifique que se está dando ese dinero. Una cuenta. ¿Cuánto va a cobrar Jennifer? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto va a requerir en pago en un proceso de ejecución en la vía de premio? ¿Cuánto va a requerir entonces?
¿Quién? ¿El cliente que cobra o cómo? Me perdí. ¿Perdón? Espérame, ¿cómo? Yo La soy persona de los el que no he 15,000. cumplido. Bueno, pues, me condenaron a pagar 1,000 quetzales mensuales en concepto de alimentos. 1,000 quetzales al año. mensuales en concepto de alimentos. Adelante. Sin embargo, también acepté pagar los gastos de inscripción de los niños, los gastos de recreación de medio año, los gastos de médico por problemas de salud. No pagué en todo el año, no pagué ya un año y la persona afectada en representación de los menores va a iniciar un proceso de ejecución en la vía de apremio. Pero me quiere cobrar los 1,000 quetzales que le dejé pagar mensualmente, que suman 12,000, y los 20,000 que ella indica que gastó también en concepto de inscripción en colegios, de gastos de recreación, de medicina, que suman 32,000. ¿Me va a poder cobrar los 32,000, sí o no? ¿O qué cantidad realmente me va a poder cobrar en un proceso de ejecución en la vía de apremio? Esa es la pregunta. Licenciada, pero si ya quedó en sentencia. Sí. En este caso, sí tendría que poder cobrarlo si ella tiene facturas y todo lo demás, porque ahorita que usted lo está diciendo así, son los 12,000. 2 puntos, suba 2 puntos. No, si no le voy a decir a Alejandro, que aquí está Alejandro, mi compañero vecino, que él me conteste mejor. Pero si puntos. la sentencia tiene la cantidad líquida y exigible de 1,500 mensuales. Entonces, ella lo puede ejecutar únicamente por esos 1,500 mensuales. Y lo demás... ¿Cuánto va a requerir en pago, Jessy? Entonces. Voy a hacer la... Matemática sí se la debo. Va, pero son los 1,500. Wilson. 500. Licenciado. 18,000 quetzales, sí. 18,000 quetzales. Wilson, va muy bien. Wilson. Muy bien, licenciado. Yo pienso que tendría que hacer cobrar primero que nada los 1,000 quetzales, más lo demás que él aceptó en el contrato, ¿vale? Porque hay que recordar que tiene que llevar aparejado cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, si él aceptó en el contrato que iba a hacerse cargo de los 1,000 quetzales más los digamos, declaración de los niños, tendría que él pagar el total, o sea, si son los 35,000 o la suma de los 1,000 por el tiempo que ha dejado de hacerlo, más los otros digamos, los otros rubros de recreación. Entonces tiene que pagar el total. Para mí tendría que pagar el total. Va, interpreten el artículo. 294 es el primer párrafo. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Les puso 2 ejemplos de un reconocimiento de deuda en un hecho de tránsito, de pagarle a una compañera ahí por cierta cantidad de quintales de arroz. Dina. Licenciado, así como en este caso, si se hubiera estimado una cantidad para colegio, para comida, medicina, ahí sí procedería el apremio y ejecutivo, ¿verdad? Pero como no se estimó una cantidad para eso, solo procedería los 1,000 quetzales, que sería el dinero, lo líquido y lo exigible, sería así. Eso es. Solo pueden cobrar la cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, ustedes quieren proteger a su cliente. Depende de qué lado estén, ¿verdad? Pero no vayan a ser abogadas y abogados demasiado perversos. Pero depende de qué lado estén. Ese tema de alimentos es muy delicado. Pero de tema de qué lado estén, si en algún momento puede darse un problema y ustedes quisieran que no presionen mucho a su cliente, entonces el cliente tiene que aceptar una cantidad de dinero líquido exigible, una pensión alimenticia clara, cantidad de dinero, por ejemplo, 1,000 quetzales, 100 quetzales, 200 quetzales, 10,000 quetzales, y lo demás que la persona se comprometa a dar, los gastos de alimentación, gastos de inscripción, de educación, como no es una cantidad líquida exigible, aunque ella tenga facturas, aunque ella tenga recibos de pago, constancias de pago, certificados de algún contador, eso no lo va a poder reclamar
¿Por qué? Porque ¿cuál es el título que ustedes van a utilizar para reclamar el pago? La sentencia, donde se fijó la pensión alimenticia. Y la única cantidad líquida exigible que va a estar en la sentencia es el monto que la persona se obligó a pagar en concepto de pensión alimenticia, pero el monto en dinero que ahí se indica, los 1,000 quetzales o los 1,500 o los 2,000 o los 3,000. Pero de ahí todo lo demás es cantidad en dinero líquida exigible, no. Asumir el compromiso de que voy a pagar la inscripción de colegio, no. Ahora eso digo que me obligo a pagar anualmente un monto de 5,000 quetzales en concepto de inscripción de colegio. Eso sí es una cantidad líquida exigible y si no lo pagué, me obligo a pagarlo. Si indico que me voy a obligar a pagar en concepto de recreación de medio año, de vacaciones, otros 5,000 quetzales, ya es una cantidad líquida exigible, la puedo requerir porque la sentencia lo va a indicar. Pero si solo digo que me obligo a pagarlo sin indicar cantidad de dinero líquido exigible, no lo voy a poder cobrar. ¿Está clara esa parte? Sí, licenciado, gracias. Ahora quedó claro, ya que todo lo que sea líquido exigible tiene que ser regulado en un monto, es decir, que se va a hacer a través de pago de 1,000 quetzales, 2,000 quetzales, en una cantidad, tiene que estar especificado ahora, ¿no? Es correcto, por eso la norma hay que leerla, pero hay que interpretarla. O sea, solo leer el artículo no me sirve. Tengo que leerla y tengo que interpretarla para darle forma, darle esa vida jurídica que tiene la norma. Entonces aquí es cantidad en dinero líquida y exigible. Cantidad en dinero es la clave. Jessy. Y el otro dinero, lo que gasté en recreación y todo eso, ¿se puede reclamar de otra forma o se puede iniciar? No, es caso perdido. Caso perdido porque ya lo gastó. A ver, abogada Jessy, como se dio cuenta que no la puedo reclamar, entonces ¿usted qué haría? Como ya no la puedo reclamar, pues no se la puede reclamar y se va a quedar así. Usted va a seguir gastando y no le van a reintegrar. Entonces, ¿qué haría? Le pido un aumento, un juicio de aumento de pensión alimenticia y hago constar con... ¿Me escucha ahí? Ahora sí. Sí. Inicio un juicio oral de aumento de pensión alimenticia y hago constar en las facturas que gasto más de lo que me está dando, ¿verdad? Ahí estamos. Esa es la respuesta. Ese es el abogado. Me metieron gol, está bien. Nos metieron gol al cliente y a mí porque acepté que en la sentencia se indicara de que eran solo 1,000 quetzales fijos en dinero, cantidad exigible, y que él iba a pagar los demás gastos sin fijarlos en cantidad de dinero líquido exigible. Me metió gol. Pero ahora me voy a ir a un aumento de pensión alimenticia, voy a escarbar todos los ingresos que tiene y voy a hacer que en el aumento me pague lo que no me ha pagado. ¿Estamos? ¿Ya? Es buscar respuestas. Buscar respuestas. Así funciona el derecho. Va. 288 del Código Civil dice que se le puede indemnizar, o no sé si yo lo estoy interpretando de forma incorrecta. ¿Cuál? Vuélveme a repetir. En el artículo 288 del Código Civil indica que se le puede indemnizar a quien pagó los alimentos sin estar obligado a hacerlo. Sin estar obligado a hacerlo. Va, está bien porque ya estamos interpretando la norma, María José, y agradezco el atrevimiento. Dice que, perdón, María José, perdón, ¿va? Yo tengo la obligación de darle alimentos a un hijo que usted y yo tenemos, pero no lo hago. Y viene Wilson, el compañero, y dice, los conoce y él le va a dar, él, porque nos conoce, es amigo de nosotros, él se va a encargar de darle alimento a nuestro hijo. Pero él está obligado, Wilson, no. Él no está obligado, pero yo sí. Entonces Wilson puede repetir contra mí para que le indemnice. O sea, indemnizar es reintegrarle todos los gastos en concepto de alimentos que él hizo del hijo que yo tenía, pero porque él no estaba obligado. Pero en el caso que estamos viendo, estamos hablando de una sentencia de alimentos, porque estoy obligado a darlos. Son dos elementos diferentes. No sé si trasladé la idea, María José. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, muchas gracias, ya entendí. Va. Pero está bien, es que eso es lo que hay que hacer, así exactamente hay que hacer para interpretar la norma. O sea, aplicar casos concretos o hipotéticos para poderla entender.
Con base a este numeral primero del artículo 194 que se establece que se puede iniciar juicio, proceso de ejecución en la vía de premio en sentencias pasadas por autoridad de cosa juzgada, ahí me hacen el favor de leer el artículo 153 y 155 de la ley del organismo judicial. Ya para concluir, en el numeral 2 también nos habla o nos establece, perdón, el laudo arbitral no pendiente de recurso de casación como otro título ejecutivo. Sin embargo, aquí necesito que ustedes tengan cuidado con algo. Me ven la ley de arbitraje. La ley de arbitraje establece que ya no hay recurso de casación como tal para los laudos arbitrales, sino lo que establece es el recurso de revisión, y la ley de arbitraje regula su propio proceso de ejecución en el artículo 48. ¿Ya? Entonces, este numeral 2 como tal, en los títulos para ejecuciones en la vía de apremio, ya no aplica el laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, porque sí se va a ejecutar el laudo arbitral, pero con una norma específica, en este caso la ley de arbitraje, y me leen el artículo 48, por favor. Bueno, no quiero cansarlos, les agradezco bastante, agradezco que cada vez participan más. Los compañeros que me toman nota de las participaciones se conectaron. Buenas noches, sí, licenciado. ¿Me tomaron nota, Francisco? Sí, tomé nota. Dina Maldonado, por responder la pregunta, tiene 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué manda? Dina Maldonado, por responder la pregunta que usted dijo, tiene los 2 puntos extra. Muy bien. Los dejo descansar entonces. Muchas gracias por su participación y la tolerancia conmigo. Les deseo feliz noche. Que estén bien. Saludos. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Saludos.